Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, prepárense una buena taza de café o té, acomódense en su sillón favorito y presten mucha atención, porque la noticia que les traigo hoy nos va a dejar a todas con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Alguna vez imaginaron que nuestro galán de galanes, el hombre que nos ha robado tantos suspiros frente a la pantalla con su sonrisa perfecta, empacaría sus maletas para cruzar el inmenso océano y cambiar radicalmente su destino? Sí, mis amores, estoy hablando de nuestro único, guapísimo e inigualable Can Yaman. Agárrense fuerte, porque esos rumores que no dejaban de circular por las redes sociales finalmente se han confirmado de su propia boca. Y la verdad es muchísimo más emocionante de lo que cualquiera de nosotras podría haber soñado. Nuestro amado Can deja atrás las clásicas series turcas para embarcarse en una aventura espectacular en las tierras cálidas, rítmicas y vibrantes de Brasil. Parece que fue ayer cuando nos enamoramos perdidamente de su mirada profunda en aquellas encantadoras comedias románticas que nos alegraban las tardes, pero nuestro chico de oro ha crecido profesionalmente a pasos agigantados. Hoy, convertido en una indiscutible estrella mundial y en el flamante protagonista de la superproducción, Sandokan, que tan pronto veremos brillando en las pantallas de Netflix, Can Yaman ha decidido que el mundo entero es su escenario. Pero, se preguntarán ustedes con toda la razón, ¿por qué Brasil? Mis queridas, estamos hablando de un país con más de 210 millones de almas, un lugar rebosante de pasión, alegría y, por supuesto, una legión inmensa de admiradoras que lo aman con absoluta locura. Nuestro apuesto actor, que además de guapo, es sumamente inteligente, ha comprendido que la popularidad que tiene entre el público brasileño no es un capricho pasajero, es un fenómeno absoluto y arrollador. Ha decidido aprovechar esta inmensa ola de amor puro para construir una carrera sólida y deslumbrante en aquel país sudamericano. Las redes sociales ya están literalmente que arden, mis amigas. Se dice por ahí que las fans brasileñas ya están contando los meses, los días y hasta los minutos para tenerlo paseando por sus calles. Y no es para menos, porque el propio Can lo confesó recientemente en una maravillosa entrevista exclusiva para el portal Noticias da TV, dejándonos a todas maravillosamente sorprendidas. Con esa caballerosidad y simpatía que lo caracteriza, nuestro galán abrió su corazón y habló sin tapujos sobre sus planes profesionales. ¿Y adivinen qué? No va a grabar solo una película, sino 2. Imaginen mi emoción cuando leí sus palabras exactas. Él mismo reveló, con muchísima ilusión, que ya tiene en sus manos el guión de su primera cinta brasileña. Nos confesó que le llegó hace apenas unos días, y que, aunque con su apretada agenda, todavía no ha tenido ni un segundo libre para sentarse a leerlo con calma, lo lleva consigo a todas partes como un tesoro. Nosotras que lo conocemos bien, sabemos lo perfeccionista y dedicado que es, así que no dudo que muy pronto estará devorando cada página y ensayando frente al espejo. Seguramente ustedes, al igual que yo, se están preguntando en qué momento va a lograr hacer todo esto, porque la agenda de este hombre es una auténtica locura. Según lo que nos ha adelantado con mucha discreción, el plan maestro es sumergirse en la lectura de ese primer guión de inmediato y comenzar las ansiadas grabaciones justo después de terminar el rodaje de la segunda temporada de Sandokan. ¡Qué vitalidad y energía inagotable tiene este chico! Es admirable. Pero lo que realmente me conmueve hasta el fondo, amigas mías, es su profunda nobleza y entrega. Can no quiere ir a Brasil simplemente a hacer una aparición estelar de 5 minutos y marcharse. Él ha declarado con admirable firmeza que su verdadera intención es quedarse un buen tiempo viviendo en el país, establecerse, empaparse de su maravillosa cultura, saborear su comida y trabajar de sol a sol. Quiere entregarles a esas fieles seguidoras latinas un trabajo impecable, hecho con todo el corazón. Si hacemos un poco de memoria, mis queridas compañeras de fatigas, esta valiente estrategia de hacer las maletas para conquistar horizontes lejanos no es para nada ajena a nuestro valiente Can. ¿Recuerdan cuando en el año 2020,
estando en la cima absoluta de su éxito en Turquía, decidió dar un arriesgado salto de fe y mudarse a Italia? Oh, cómo sufrimos nosotras pensando que lo perderíamos de vista o que se alejaría de la televisión. Pero esa decisión demostró ser una jugada maestra de un verdadero visionario. Ese drástico cambio de aires no solo consolidó su respeto y su carrera en toda Europa, sino que fue precisamente el trampolín perfecto, el destino inevitable que lo llevó a conseguir el icónico y codiciado papel del tigre de Malasia, Sandokan. Ahora, como un estratega experimentado, repite la misma fórmula de éxito, pero esta vez apuntando sus hermosos ojos hacia el mercado latinoamericano, un mercado ardiente que lo espera con los brazos abiertos de par en par. Y hablando de brazos abiertos, los recibimientos que ha tenido en Brasil durante sus visitas anteriores han sido, en sus propias palabras, abrumadores y profundamente emotivos. Kan relató, casi con lágrimas en los ojos de pura emoción contenida, como en cada viaje a aquellas tierras el inmenso amor de la gente crece de una manera desproporcionada y mágica. Las multitudes enloquecidas en el aeropuerto, las aglomeraciones cantando su nombre en la puerta de su hotel, los encuentros multitudinarios llenos de gritos de cariño, abrazos cálidos y lágrimas de pura felicidad. Él mismo nos confesó, con esa humildad y sencillez que nos derrite el alma, que el cariño desbordante que recibe allí supera incluso la inmensa locura que vivió en Italia. Fue precisamente esa devoción absoluta, ese fuego latino incombustible, lo que encendió la chispa definitiva en su interior y le hizo decir desde el fondo de su corazón que sentía la necesidad, casi la obligación moral, de hacer mucho más por esa gente que tanto le da sin pedir nada a cambio. Claro que, hablando entre nosotras en confianza, a veces me pregunto de dónde saca tantas horas el día para mantenerse en pie luciendo siempre tan impecable. Piénsenlo por un segundo, mis amores. Conquistó medio planeta con los dramas en su Turquía natal, luego, sin miedo al éxito, se instaló en el país mediterráneo para brillar en producciones completamente en italiano. Como si eso no fuera un reto suficiente para un ser humano, se prepara para enamorar aún más al inmenso mercado hispano protagonizando próximamente una serie en español, y ahora, mirando de reojo a las mismísimas colinas de Hollywood con ambición sana, encabeza una superproducción totalmente en inglés como es Sandokan. Es un verdadero trotamundos incansable, un actor global y versátil en toda la extensión de la palabra. A pesar de este torbellino de compromisos internacionales que dejaría completamente exhausto a cualquiera, él se asegura de darle a Brasil un lugar privilegiado, especial y de máximo honor en su meticuloso plan de vida y carrera. Nuestro queridísimo Kan nos deja una lección de vida maravillosa con cada paso que da. Él afirma con total seguridad que grabar esta película en Brasil es tan solo el punto de partida perfecto para todos los grandiosos y secretos planes que rondan por su brillante cabeza. Confiesa abiertamente que es un enamorado empedernido de experimentar las diferentes etapas que ofrece la vida, de no estancarse nunca y reinventarse constantemente. Porque, mis sabias amigas, él sabe perfectamente que cada cambio brusco, cada país nuevo que pisa, cada cultura e idioma distinto que aprende a dominar, lo obliga irremediablemente a salir de su cómoda zona de confort. Y es exactamente esa bendita adrenalina, ese salto valiente hacia lo completamente desconocido, lo que lo mantiene con el espíritu vivo, emocionado y con unas ganas voraces de comerse el mundo entero. Y nosotras, por supuesto, estaremos siempre aquí, sentadas en primera fila de nuestras casas, aplaudiendo con orgullo cada uno de sus enormes logros, suspirando como jovencitas con cada nueva escena en la pantalla y apoyándolo incondicionalmente, como la gran familia que somos, sin importar en qué lejano rincón del planeta nuestro eterno galán decida plantar su bandera. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.